Una vez más pasa a vosotros, amados hermanos, pues tal como menciona mi hermano Dani, pues trataremos de culminar, hermanos, aunque es bastante información. Voy a tratar de ser breve, pero pues si no me disculpan, porque de todo modo la intención mayor es justamente el aprovechamiento, especialmente en el tiempo que nos ha llevado pues todo esto, ¿verdad? Especialmente, hermanos, porque vamos a revisar otros tópicos que no hemos visto, como el hecho de que los ángeles que no guardaron su dignidad. Un tema que también, como los otros, hace pensar que los ángeles sí pueden pecar y que por eso este ente fue arrojado del cielo, porque sí pueden pecar, pero no. Vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de que los ángeles que no guardaron su dignidad. Dignidad es honorabilidad, ética, ya sea ética personal o mayormente ética personal, así como ética cristiana. Otros pasajes que también se prestan a confusión, hermanos, se encuentran en Judas, versículo 6, y segunda de Pedro 2:4. De modo que sin entenderlos, dará la impresión como que si nos estamos, contradiciendo. Así que vamos a tratar de entenderlos porque hablan de que los ángeles que han pecado están reservados esperando el juicio del gran día. Pero a fin de que se entienda la explicación correcta de estos versículos, usaré otros pasajes que nos ayudarán a entender y volver después a la interpretación del análisis de los pasajes de Judas y Pedro. Porque segunda de Pedro 2:4 dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de obscuridad. Y bueno, pues cuando se lee ligeramente, hermanos, pues da a entender que efectivamente los ángeles pueden pecar y que por eso son arrojados al infierno. Pero más bien este versículo 4 de segunda de Pedro 2 se prefiere, puesto que debido a que no existe duda acerca de la historia de juicios divinos que Pedro se dispone a relatar, los versículos del 4 al 10 son una frase prolongada donde la conclusión de la cláusula, puesto que, entre comillas, comienza a partir del versículo 20, para evitar que alguien creyera que Dios es demasiado amoroso
y misericordioso como para juzgar a los falsos maestros perversos y sus seguidores engañados. Pero ofrece ilustraciones poderosas de juicio divino sobre los malos en el pasado. Por lo tanto, a los juicios, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Los ángeles que no mantuvieron su debido puesto y abandonaron, hermanos, su propia descendencia, los tiene en espera de el juicio final. Sin embargo, la expresión ángeles en el versículo 6 no se refiere a los ángeles celestiales que hemos venido disertando, sino que se refiere a hombres, a humanos, a hombres del género masculino, por dos razones. En Génesis 6:2 tenemos la respuesta. Estos hijos de Dios era la descendencia de Set, y los hijos de los hombres se refieren al linaje de Caín, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pero, ¿por qué se les llamó ángeles? Si estamos hablando de que eran hombres, generación de los hijos buenos y de los hijos malos del linaje de Caín. Pues porque era la familia santa, los seguidores de Dios, y en alguna forma, por su apariencia, por su actitud y por su mensaje, pues eran mensajeros de Dios. Y creo que ya no es necesario repetir que ángel quiere decir mensajero. En Génesis 4:26, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y estos, con el correr del tiempo, no conservaron la línea y abandonaron su casa o descendencia para tomar mujeres del hogar o descendencia de Caín, que eran las hijas de los hombres. Repito, dejaron su casa o su descendencia para tomar mujeres del hogar, o sea, trabajadoras, o descendencias de Caín, mujeres de la descendencia de los hombres, siendo ángeles, siendo el motivo para que Dios determinara el juicio a través del diluvio. El hecho de que estos ángeles, sí, que no guardaron su dignidad porque se involucraron, siendo hijos de Dios, se involucraron con las hijas de los hombres, cosa que no les era permitido. Por eso perdieron su dignidad, prefirieron darle gusto al gusto, por eso prefirieron darle gusto a los 5 sentidos de los cuales hemos hablado y se olvidaron del Dios y se involucraron con una generación pues perversa, que a la que no tenían por qué ni siquiera acercarse. De modo que con el correr del tiempo no conservaron la línea, ya dijimos,
y se involucraron con hembras que no tenían por qué acercarse a ellas, siendo el motivo para que Dios determinara el juicio y terminara con esa generación perversa y adulterina, anegando la tierra que él mismo hizo. Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, obviamente físicamente, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, o sea, hasta se dieron el lujo de tomar mujeres que, aunque todas eran hermosas, de acuerdo aquí, pero pues, como dicen actualmente o contemporáneamente, vamos, la que es más de mi tipo, a sabiendas de que no les era permitido. Y también pecaron en el versículo 5 de este mismo Génesis 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente solo del mal. Cuando dice la maldad de los hombres y el designio de los pensamientos del corazón siempre eran del mal, se está refiriendo a los hijos de Dios que perdieron su dignidad, porque los hijos de los hombres descendencia de Caín, pues obviamente no tenían buenos pensamientos y no eran hombres considerados por Dios, pero estos sí eran considerados porque eran hijos de Dios. Por lo que estos ángeles terrenales perdieron su dignidad. Un ángel celestial, como hemos venido afirmando, no puede pecar. Solamente lo puede hacer el ser humano, puede caer en pecado. Ya dijimos que el ser humano en algunas ocasiones, si no en todas, es considerado por Dios como ángeles, como mensajeros que llevamos la palabra de Dios, que la publicamos a la gente que no lo conoce. Con esto estamos hablando en la seguridad de que para que no haya duda de que así como los ángeles celestiales pueden pecar, pues por eso pecó también Satanás. Pero en esta parte se ha hecho la aclaración obvia, porque ya había quedado claro de que así como el Señor tiene ángeles celestiales en el cielo para su servicio, también afirmamos que tiene ángeles no celestiales, pero sí terrenos, pero sí ángeles, al servicio de Dios en la tierra. A estos ángeles es a los que se está refiriendo que han perdido la dignidad y que como ángeles terrenales sí pueden pecar, a diferencia de los ángeles celestiales que están rodeando el trono de Jehová, no pueden de ninguna manera pecar porque, déjenme tomar la expresión, porque ni saben ni tienen idea de lo que es eso, hermano. Porque fueron creados como la primera pareja en santidad. La diferencia está en que los ángeles no estaban ni están a prueba para determinar su vida eterna
o terrena. Ellos no, ellos están al servicio de Dios eternamente y no están a prueba. Por lo que si la labor y los designios de Dios respecto a Satanás eran probar o son probar a los ángeles, pero terrenos, porque nada tiene que hacer Satanás en esos designios, porque ¿a quién va a probar? Si los ángeles no pueden pecar y los ángeles son definitivamente leales y eternos. Otro concepto que demuestra que nada se ocupaba de Satanás en los cielos, pero volvemos a demostrar que sí en la tierra. Con los hijos de los hombres y los hijos de Dios, los hijos de Dios fueron probados y fueron hallados faltos de peso. Fueron hallados en rebeldía. De modo que, repetimos, un ángel celestial no puede pecar, solamente lo puede hacer el ser humano considerado como un mensajero, luego entonces como ángel. Así que de esta manera, pues queda dilucidado que los ángeles que no guardaron su dignidad se refiere a hombres, a terreno. Ángeles que esperan en el juicio. Los ángeles celestiales tampoco pueden ser juzgados. ¿Por qué? Pues porque no están sujetos a una prueba no superada. Ni están a prueba, ni están en una prueba no superada. Repito, están en la divinidad, en el espíritu divino, no en la prueba, sino en la acción, hermano. Definitivamente en la situación de hacer un trabajo justamente para el Señor. Entonces, volvemos al punto en donde hablamos de que los ángeles que esperan en el juicio, en donde dos pasajes que pueden prestarse a confusión, dijimos Judas 6 y segunda de Pedro 2:4. Si usted lee juntos estos dos pasajes, verá que son análogos, que son armoniosos. Aquí presentamos solamente uno de ellos, que a la letra dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Judas 6. El término ángeles en estos dos versículos, ¿sí, hermanos? No se refiere a ángeles celestiales, sino que se refiere a ángeles terrenales, como lo acabamos de explicar. Estos ángeles han de ser juzgados el gran día del juicio final. El castigo de los indignos en ese día será una total destrucción, según Mateo 25:41. Pero nosotros sabemos que los ángeles no pueden morir o ser destruidos. Lucas 20:35-36. De esta manera, pues seguimos avanzando con
el versículo de Judas, versículo 7, que es la continuación del versículo de Judas 6 que acabamos de mencionar y que no íbamos a leer porque eran paralelos. Entonces el versículo 7 dice que Sodoma y las ciudades vecinas fornicaron igual que ellos, refiriéndose a los ángeles que menciona el versículo que le precede, o sea, el versículo 6. Dice, y fornicaron igual que ellos, o sea, ángeles que fornicaron igual que los hijos de la descendencia de Caín, por lo cual perdieron su dignidad. Aquí vemos muy claro que dice que habían pecado de la misma manera. Romanos 1, 26, 27 y 29 dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, o sea, homosexuales, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad. Dicen que la prostitución es la profesión más antigua del mundo y de alguna forma la más practicada. Aunque siempre se habla de prostitutas en el género femenino, pero aquí Judas 7 nos está hablando de prostitutos, de personas que siendo del sexo masculino se echaron con otros del sexo igual, o sea, del mismo sexo masculino, cometiendo vergonzosas atrocidades, especialmente delante de Dios, hechos vergonzosos, hombres con hombres, o sea, prostitutos, homosexuales, estando no levemente, sino atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, o sea, no faltan, no bastándoles, que ya de por sí pecado grande el dormir con el mismo sexo, sino que todavía lo hicieron más pecaminoso, aumentándole perversidad, pero una perversidad blasfema, una perversidad que simplemente te sonroja. Estamos abundando en por qué o a qué hombre se refiere, a qué ángeles se refiere este texto de hablar de perder la dignidad. Para que nos quede claro y no volvamos a pensar que es respecto a los ángeles celestiales, sino a los ángeles que vivían en Sodoma y Gomorra. Porque en Sodoma y Gomorra había muchos seguidores y conocedores de Dios. Sin embargo, 8 personas nada más fueron salvas y todos los demás fueron los que perdieron su dignidad. ¿Cómo es posible que un ángel cometa fornicación y tales perversidades? Las mentes, pues digamos, un tanto perturbadas, ¿cómo puede ser que piensen o hablando de asignando esta clase de actividades perversas a ángeles celestiales cuando hemos dicho bastante y suficiente que los ángeles son
asexuales. ¿Con qué sexo iban a fornicar? ¿Con qué sexo iban a prostituirse, hermanos? Otro gran craso error de aquellos que no estudian, que no leen, que no se esmeran y que no ruegan por el Espíritu para que el Señor los ilumine y entiendan y pretendan que fueron ángeles celestiales los que pecaron, hermanos. Esto ya es una blasfemia, es una ofensa al rostro de Dios, porque esos ángeles celestiales están de día y de noche dedicados alrededor del trono de Dios, alabándole y bendiciéndole. ¿A qué hora piensa esta generación perversa y adulterina que en lugar de estar en la adoración de día y de noche, iban a estar en la fornicación y en la prostitución, hombres con hombres? Si inclusive los ángeles celestiales no tienen género. O sea, no hay ángeles y ángelas. Son ángeles, nada más. No hay diversidad de géneros. Por eso insisto en esta parte acerca de la gran perversidad e ignorancia que resulta en una verdadera blasfemia. Quien pretenda que fueron ángeles celestiales los que pecaron, están en un craso error porque están dando, además de lo que acabo de decir, un falso testimonio. Y el falso testimonio en el decálogo divino es un pecado. Quiero decir, otro grave pecado, porque le están levantando un falso testimonio a las divinidades que están bendiciendo al gran Dios de dioses. Tan solo pensarlo, hermanos, es un pecado. Hice subrayar esto porque al día de hoy siguen pensando aún propios y no se diga extraños de que estos fueron ángeles celestiales. Es hora de corregir, es hora de ponerse a estudiar y es hora de pedir que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Porque segunda de Pedro 2, del 4 al 9, este texto dijimos que es un paralelo, o sea, lo mismo que explica Judas 6 y 7, los mismos que acabamos de relatar. Y al analizar cuidadosamente nos damos cuenta de que habla de los ángeles que pecaron antes del diluvio, del viejo mundo, de Sodoma y de Gomorra. O sea, está hablando de los antidiluvianos. Y si no, habiéndoles despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, no es cierto que los ángeles pecaron y Dios los arrojó al infierno y ahí están. No es cierto. Se han dejado engañar infantilmente por la Iglesia romana, que enseña que existe un infierno y que allí están sufriendo las personas que se portan mal. El apóstol Pedro, cuando habla del infierno, ya sabemos que se refiere al sepulcro, según Lucas 23:53, al cual incluso bajó nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y quitado, lo envolvió en una sábana, hablando de Jesucristo, y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Pero se refiere al sepulcro llamado infierno. Entonces, en Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra también fueron puestos como ejemplo al sufrir el juicio del fuego eterno.
Esto implica que los ángeles que pecaron llegaron a ser un ejemplo público, como fue Sodoma, de lo que le sucedería a aquellos que desobedezcan a Dios. Sin embargo, no hay constancia bíblica de ángeles que hayan pecado en el Edén. Así que, ¿de qué manera estos ángeles del versículo 6 fueron puestos como ejemplo? Bueno, pues no hay ninguna indicación de que incluso Adán y Eva hayan visto el castigo de alguien más aparte de la serpiente. ¿Ve, hermanos? O sea, en el Edén no hubo ángeles que pecaran. Para que podamos ya pasar a otro tema, habiendo entendido de eso, que no hay indicación incluso de que Adán y Eva hayan visto el castigo de alguien más aparte de la serpiente. Obviamente no los vieron porque no hubo. Recuerde que el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, no por un ángel pecador, sino por un hombre. Con lo que volvemos a demostrar que los ángeles celestiales no pecan. Bueno, pues podríamos seguir hablando de esto, pero me parece que ha quedado suficientemente claro. Solamente agregar que cuando habla de las cadenas de oscuridad, cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno, los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. La interpretación popular utiliza esto como prueba de que los ángeles de Dios pecaron en Edén y aún aguardan su castigo, cosa totalmente falsa. Ya acabamos de decir que en Edén no hubo este tipo de acción. Aquí se refiere a ángeles literales, de modo que ha quedado suficientemente claro para pasar al siguiente contexto y dejar terminado que a quienes son los ángeles que esperan el juicio final. Y esos ángeles son los ángeles que no tienen la significación de ángeles celestiales como se menciona en Apocalipsis 5:11. Los ángeles del cielo no pueden pecar, por tanto no pueden morir o estar sentenciados a muerte. Recordemos que los ángeles son servidores de Dios que ha escogido, puesto que así como hay ángeles al servicio de Dios en el cielo, según Mateo 18:10, pues también los hay en la tierra. La palabra ángeles puede referirse también a hombres. En los pasajes que citamos aquí, el término ángel se refiere a hombres, o sea, a seres terrenos al servicio de Dios que sirven en la tierra, santificados por Dios mismo, a los cuales también les llama ángeles o servidores que ha puesto en la tierra para proclamar o llevar el mensaje o los mensajes de Dios al mundo. El ejemplo de que esto vemos en la cita mencionada de 2 de Pedro 2:4. Estos ángeles dieron a conocer la palabra con sus hechos, los planes del Dios Altísimo. Así que podemos ya pasar al siguiente tópico en donde dice Jesús hecho menor que los ángeles. ¿Cuántas veces se ha leído esta parte
y por lo mismo que he venido mencionando, pues es más, ni siquiera hay quien haya preguntado, salvo honrosas excepciones, especialmente en el ministerio, ¿por qué razones fue hecho menos de los ángeles? ¿Porque sería considerado en menor dignidad o porque sería qué? Bueno, pues en Hebreos 2:9 encontramos algo muy fundamental para entender que Jesús no podía morir siendo un ángel, confirmando lo que hemos venido diciendo anteriormente. Si Cristo hubiera sido hecho de las mismas dimensiones que los ángeles, no hubiera podido morir. Pero en la sabiduría de Dios lo creó un poco menor para entender que Jesús no podía morir siendo un ángel o mayor que los ángeles. Este pasaje dice, empero vemos coronado de gloria y honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa fue la razón gloriosa de haber sido hecho, de haber tenido una estructura ósea y muscular menor en dimensiones a la de los ángeles y nunca mayor que la de los ángeles, para poder ser crucificado. Situación que confirma todo lo que hemos venido disertando. Claramente que hasta Jesús tuvo que dejar de ser un ángel. Entonces, hablando otra vez y regresándonos a los que aseguran que Satanás es un ángel, ¿cómo es que va a ser destruido? ¿Cómo es que va a ser desaparecido? Como si nunca hubiera existido. Si el mismo Cristo tuvo que ofrecer su preciosa sangre, pero no como ángel, sino como terreno para poder ofrecer su sangre expiatoria en favor del género humano, tomando cuerpo humano, como dice el verso 14 de Hebreos 2, para poder morir por nosotros. Si los ángeles pudieran morir, no hubiera sido necesario que Jesús hubiera sido hecho humanamente menor que los ángeles. Podemos entender con esto que Satanás no puede ser un ángel caído, hermano, y mucho menos un ángel bueno, y que los ángeles no pueden morir. Se pregunta, ¿podemos entender? ¿Ha sido suficiente hasta aquí para entender que hay otra premisa importante para no insistir y no blasfemar al decir que ni por casualidad, ni por error, ni por respeto a los demás que piensan así, hay que aceptar que Satanás fue un ángel? Sería ir en desobediencia y en rebeldía con la palabra de Dios, poniéndola en una balanza, poniéndola en una duda, en lugar de ponerla con toda claridad, purificando la palabra de Dios. Otro hecho importante, hermanos, refiriéndose a que Jesús fue hecho menor de los ángeles, que los ángeles. Pues Dios también lo exaltó hasta lo sumo, aún no siendo considerado ángel.
sino siendo considerado como una ofrenda expiatoria para Dios en favor de usted y de mí, en favor de aún de los extraños que andan distraídos, que no tienen en su corazón a Dios, pero que están todavía en este siglo en la oportunidad de alcanzar la salvación por esa sangre salvadora. Si a tiempo se dieran cuenta que mediante su obra redentora, Cristo ha cumplido todo lo que Dios requiere en su justicia, como el representante supremo de la humanidad, por su encarnación, o sea, por haber tomado figura de hombre, sacrificio sustituyó y victoria sobre el pecado y la muerte. Él ha cumplido el propósito original del hombre, como el postrer Adán. Suficiente para hablar de si pecaron los ángeles, por aquellos que pudieran insistir, incluso tratando de habilitar ese dicho que dice metiendo cordón para sacar listón, interpretado como hablando o insistiendo para ver qué dicen, de alguna manera probando, como probaron los saduceos a nuestro Señor Jesucristo cuando hablaron de los 7 maridos que tuvo aquella mujer. Y dije apenas un poco antes que un verdadero cristiano no tiene por qué ni dudar ni poner en tela de duda todo lo que se nos ha venido enseñando. Repito, ni como alternativa, porque al hacerlo, hacemos eso. Damos una alternativa para que cada quien piense como quiera, como el Espíritu no santo, sino como el espíritu humano y diabólico les da a entender. No, tenemos que ser firmes y asegurar, nos cueste lo que nos cueste, que ya hemos dicho que incluso Satanás está tan molesto que puede atentar con nuestra vida. Claro que puede, y claro que lo ha hecho a través de, pero lo hizo con hombres y mujeres, con creyentes que no se movieron de la raya como los jóvenes judíos, estando ante la mayor potencia de aquel tiempo. No se movieron, hermano. Su sí fue sí, y su no fue no, dado que Dios vomita al tibio. O eres frío o eres caliente. Y si eres frío, mantente en ese refrigerador espiritual, pase lo que pase. Y si eres caliente, mantente bajo esa temperatura celestial, espiritual, para que de esa forma tu copa se pueda llenar de aceite, que es el Espíritu de Dios, y no te falte. Indagando, diciendo que la Biblia tiene versículos apócrifos y que hay muchos errores en la Biblia y que son falsos y que son aquellos. Y yo pregunto, ¿con qué autoridad? ¿Con qué sabiduría? Porque acabamos de decir que Dios a Adán y a Eva les dio suficiente sabiduría, pero no la omnisciencia.
no les dio toda la sabiduría, les dio la suficiente para que pudieran tomar la mejor de las decisiones para sus vidas, y ni así lo lograron, hermano. Entonces, sin estudiar, sin escudriñar, sin leer, sí nos va a llevar la corriente, porque estamos ante un adversario que no sabemos a qué escuela teológica fue, no sabemos cómo aprendió en cuanto a que lo que dice respecto a las escrituras lo interpreta bien, o sea, lo entiende bien, pero a su favor. Con lo que quiero decir, tuerce las escrituras, llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces, tenemos que cambiar de actitud por si acaso no estamos leyendo a diario, porque este enemigo ya se la leyó. Y aquí sí podríamos aplicar el mal dicho que mucha gente, inclusive cristianos, alaban a cierta parte del ministerio o de la congregación cuando dicen, uy, hermano, ese hermano se sabe las escrituras de principio a fin, a la derecha y a la izquierda, mostrando una vez su indocumentación, porque no todo se nos ha sido revelado. Así como no todo se le fue revelado a los profetas y hubieran querido que se les revelara lo que a nosotros nos ha revelado el Señor, aún así hay designios que no se nos han revelado. ¿Cómo puede alguien decir que cierta persona, del ministerio o no, se sabe la Biblia de derecha a izquierda, de principio a fin? A más de que no sé cómo pueda leerlo de izquierda a derecha, porque los judíos sí lo leen de atrás para adelante, pero nosotros no somos judaizantes, somos cristianos. Por lo tanto, el tópico pecaron los ángeles en forma de incógnita, tenemos que investigar ahora si los ángeles del cielo pecan. Es claro que si los ángeles pecan, entonces sí se puede pensar que Satanás podría ser un ángel caído, según Lucas 20, 34 al 36, porque el verso 27 es la clave. Este pasaje dice, y llegándose uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, notemos en esto que los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Al encontrarse ellos con Jesús, trataban de confundirlo. Le dijeron que en la ley de Moisés estaba escrito que cuando un hombre moría sin haber dejado hijos, el hermano de este debía tomar a la esposa para que, habiendo quedado viuda, para levantar la simiente de su hermano. Pero este hermano murió también sin dejar hijos. Y así fue con los 7 hermanos. No dejaron hijos y al fin murió también la mujer. Los saduceos le preguntaron a Jesús diciendo en la resurrección, ¿aquella mujer de quién será de los 7? ¿Sería esposa? Jesús les dijo, los que fueren tenidos por dignos de aquel reino y de la resurrección de los muertos ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son ángeles, porque son iguales a los ángeles. Quiere decir, serán igual
al ángel Satanás? Para aquellos insistentes que es un ángel Satanás, seremos iguales al ángel Satanás cuando sabemos que los ángeles no morirán y cuando la aseveración divina dice que Satanás será destruido. A la forma de Dios, él sabrá cómo, pero será destruido. Tan solo en su obra maléfica ya no podrá hacer nada. Ya después, al final del milenio, ya no podrá engañar a las naciones, en donde tan se dio por terminada y por finalizada su maldita función. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos los que sean dignos de la resurrección, ya no moriremos, hermanos, porque serán semejantes a los ángeles, con un cuerpo parecido al de Jesucristo. Los ángeles no mueren, por eso dice, serán como los ángeles, es decir, seremos inmortales. El aguijón de la muerte habrá sido botado ya por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y por qué no pueden morir los ángeles? Sencillamente porque no pueden pecar, ni saben lo que es eso. No infringen la ley de Dios porque tampoco están bajo la ley de Dios. Están bajo las leyes celestiales, preceptos que Dios les ha impuesto como legiones celestiales. Si los ángeles pecaran, pues tendrían que morir, porque la muerte es la paga del pecado, según Romanos 6:23. Si Satanás fuera un ángel, aún un ángel caído, tendría vida eterna, hermanos, porque los ángeles no pueden morir. Tendría vida eterna, como pretendía Adán y Eva, al alcanzar el árbol de la vida, porque sabían que al alcanzarlo y al comerlo, alcanzarían la vida eterna. Pero se mencionó vida eterna en pecado. De igual forma, pregunto, vida eterna siendo tan diabólico, homicida, asesino y demás. Otra premisa en la que tendrán que convencerse con cierta humildad a aquellos que insistan en que Satanás es un ángel. Satanás va a morir. Va a desaparecer de la escena porque de otra manera tendríamos que aceptar que va a estar dentro del reino milenial. Porque si no es destruido, porque no es ángel, tendríamos que considerar la posibilidad de que va a estar como juez y sacerdote en la vida eterna. Y eso, hasta pensarlo, es craso error, sin explicación y sin fundamento bíblico. Satanás va a ser destruido, Romanos 16:20. Que quede claro, entonces, que Satanás no es un ángel caído, porque un ángel no puede morir, porque Satanás nunca estuvo en el cielo y porque su dominio ha sido la tierra, que es el primer cielo, y últimamente todavía pudimos aceptar que puede tener como dominio en los aires cierto dominio en el segundo cielo, en el cielo celestial, en donde dice la Escritura que son gobernadores de las tinieblas. Y el segundo cielo está en tinieblas para el ser humano, para nosotros, pero no para Dios y no para este salvaje
que domina aún las regiones celestiales, como lo afirma la Escritura, pero que al tercer cielo jamás lo conocerá. Nada más por la sencilla razón de que no tiene nada que hacer ahí, de que de acuerdo a su perfil diabólico, no tiene nada que hacer en un lugar celestial. Así que a este momento, pues casi he tomado los 60 segundos, perdón, los 60 minutos. Y bueno, pues en 5 minutos sería imposible, sería antiético abordar el tema de la gran batalla en los cielos y el tema de Lucifer instigando no nada más a los reyes Ciro y Nabucodonosor, sino a otros reyes. No fueron los únicos. Ya hablamos del rey Usías, pero todavía hay más. Entonces, les ruego que consideren la posibilidad de poder terminar esto, hermano. Ustedes podrán notar que he ido con cierta velocidad, evitando ciertos pasajes y ciertas frases, pues cuando menos para poder conciliar con una hora que ya es mucho. Entonces, pido una disculpa a mis hermanos atalayas dirigentes, pero si autorizan, podremos terminar el próximo fin de semana. Con esto yo pensé que sí podíamos lograrlo, pero se acabó la hora, hermanos. Entonces, pues dicen que cuando se abunda en la información, pues se llena el cerebro de tanto. De modo que doy por terminado por este día, hermanos, quedando ya nada más pendiente los temas que acabo de mencionar. Y quedando pendiente nada más también para terminar, mi gratitud, hermanos, por haber tenido sus sentidos espirituales abiertos y con todo el amor para Dios, para poder llegar a una conclusión en la misma mente de Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y paz a vosotros.